2 semanas atrás yo estaba, junto con mi esposa, fuimos invitados a una iglesia de San Pablo, Brasil, que cumplió 90 años y al cual yo he ido en algunas oportunidades, y fuimos invitados para ese evento de fin de semana muy, muy bonito. Y la verdad es que pudimos disfrutar unas 200 personas de un evento, pudimos compartir la palabra de Dios, y luego de ese encuentro hubo un cóctel y estuvimos compartiendo con hermanos que hacía muchos años que no nos veíamos. Y el lema de esa convocatoria por 90 años es: la iglesia no para. Y a propósito, nosotros estuvimos cerca de tener esos encuentros, la siguiente, en donde nos hemos visto aquí predicando sobre la iglesia. Ustedes recordarán varios domingos, y en la escuela dominical también. Y se nos enseñó, y a propósito de eso hubo dos reuniones conjuntas grandes donde el pastor Justo y el pastor Sergio nos explicaban estas bases de por qué nosotros creemos lo que creemos de la iglesia. Y recordamos cuando Jesús preguntó acerca de él, y en ese momento con sus discípulos él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y ahí nos explicaban, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Recordarán que esto lo hemos visto. Y cuando nosotros queremos pensar en la iglesia, yo quiero hacer un pequeño resumen en esta mañana para después compartir una inquietud de lo que está pasando en nuestro mundo occidental con respecto a la iglesia cristiana. Y luego quiero terminar con 2 ejemplos que es mi oración que nos animen a entender nuestro lugar aquí y ahora. Hoy en la mañana nuestro hermano, el maestro Esteban Yani, nos explicaba, en varias oportunidades dijo: ¿qué hubiera pasado si nosotros vivíamos en los primeros tiempos del cristianismo? Que no fue nada fácil, ¿no es cierto? Y esa inquietud de él, más de una vez me la pongo yo y digo: ¿qué sería de mí, ¿no?, en esa época? Y a veces cuando estamos con personas dolientes que resisten el querer ir al médico, no tomar medicación, yo le digo: mire, Dios le permitió vivir en un momento donde la ciencia tiene respuesta a su problema. Así que corra ese prejuicio de si hace falta tener que tomar medicación, hay que tomar medicación. Y uno se siente medio ridículo, pero bueno, así somos, ¿no es cierto?, complicados. Ahora, en esta mañana, entonces, en esta primera parte, yo quiero recordar que la palabra iglesia viene de eclesia, de asamblea, de reunión, de convocatoria. Y esto que podemos entenderlo como un conjunto de todos aquellos que se han reunido en Cristo, los que aceptan la convocatoria, la invitación y declaran su fe ¿en quién? En Jesús como el Hijo del Dios viviente. Él se entregó, dice Tito, Él se entregó por nosotros con un propósito, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Estamos llamados para hacer el bien. Y dice Pablo en Efesios que fueron obras que Él ya preparó de antemano para que andemos por ellas. Y nos va iluminando la palabra para ver el sendero por donde tenemos que andar, y somos factores de cambio y de obras para hacer el bien. Y como decía recién Sergio, qué tremendo va a ser ese día cuando Juan, ya viejito en Patmos, preso y exiliado por ser apóstol de Jesús, él teniendo la visión en Apocalipsis capítulo 7, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz. Yo no sé si alguna vez soñás con este tipo de sueños, a veces recordamos los sueños, ¿no?
pero no sé si alguno tiene un sueño así. Pero estando en el cóctel en San Pablo, al final de la reunión, era ver a personas que hace mucho no veo, y de golpe viene un muchacho que le veía la cara, pero tenía un problema neurológico serio y se acercó. Cuando se acercó lo iba conociendo, con una enfermedad degenerativa terminal que lo lleva a terminar su vida pronto. Y cuando nos vimos nos abrazamos y me dice: Miguel, yo soy ¿te acordás? Y fue tremendo ese encuentro. Y dice: me falta poco para poder ver el mar de cristal y poder estar delante de Dios y decir: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué tremendo. Y había otra persona mayor que me enteré que había fallecido, y había una persona no vidente allí en ese lugar, y me dijo: ahí voy a ver a todos. Y es muy fuerte porque esa es nuestra esperanza. Para eso somos iglesia, por eso somos iglesia. Y el apóstol Pedro, que tenía muy en claro que él era una piedra fundante, pero sobre la roca que es Cristo, él en la carta que nosotros vamos a estudiar de 10 a 11 en estos meses, él dice en 1 Pedro, en la primera carta, que se las manda a los que están expatriados, a los que están sufriendo, a los que parecen beduinos, no porque comercian, sino porque hay persecución y hay que escapar. Él les dice: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Así que la figura de la iglesia tiene muchas imágenes en la Biblia, pero esta de que somos piedras vivas es algo interesante. Las piedras tienen vida, se mueven, se dilatan, se achican con el frío, se dilatan. Y Pedro toma ese ejemplo porque puede durar y puede generar vida, y así es que nos va enseñando qué es la iglesia. Y entonces Pablo, ya desde lo teológico, desde lo profesional, porque era rabino, filósofo, sociólogo de la época, él le escribe a Corinto y le dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, hermanos, somos cada uno de nosotros una piedra viva fundada en Cristo, la roca de nuestra salvación. ¿Para qué? Para ser partícipes y colaboradores de la edificación de su iglesia. Por eso cuando nos reunimos disfrutamos el estar juntos, porque somos piedras vivas que vamos transmitiendo la energía que guardamos. A propósito de las energías, caminando por Parque Avellaneda habían puestos, y hay un puesto de piedras. Y le digo: ¿qué es esto? Y me mira como diciendo: son piedritas que tienen energía, ¿no? Y eran de todos los colores. Yo le dije: ¿cuál me recomienda? Ahí todas son buenas, me dice, ¿no? Piedras vivas, la iglesia de Jesucristo. Es que la iglesia no es un centro comunitario, no es un espacio social, no es un club. Tampoco es un lugar para rituales, para rituales religiosos, ni un lugar de reunión incluso para los domingos. El COVID nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, a nivel médico nos enseñó que tenemos que chequear la vitamina D, ¿no? El COVID nos enseñó que la comunicación podemos hacerla de muchas formas. Y fuimos iglesia no pudiendo venir, ¿se acuerdan? Muchos de los que están aquí. Así que la iglesia en realidad es un término espiritual, esto es templo. La iglesia es una nueva comunidad creada para la salvación de un mundo que está perdido, que apunta a la extensión de un reino que va a venir, y por eso, como piedras vivas, tenemos que ver cómo edificamos. No es cuestión de hacer la plancha, es cuestión de decir: bueno, voy a edificar. ¿Cómo voy a edificar? ¿Cómo voy a sustentar? Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 14, dice: cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto lo dijeron en el primer siglo y hoy también lo tenemos que decir.
Porque nosotros no tenemos problema con otras denominaciones y otros grupos llamados cristianos si tienen y reconocen este fundamento que es Jesucristo. Porque Él se traduce en la revelación preciosa, la revelación especial de la palabra de Dios. Entonces no tenemos problema en quienes se sustentan en eso y de ahí para lo que sea, siempre ajustados a la palabra de Dios. Tenemos problemas sí con los que cambian la palabra de Dios y los que la van modificando para que diga lo que ellos quieren decir. Y si bien amamos a los testigos de Jehová, no compartimos esa mirada. Y también tenemos algunos inconvenientes con otros grupos que pueden llamarse cristianos, pero se cierran y quitan a la palabra lo que la palabra dice. Y también podemos tener alguna dificultad, no con hermanos de otros credos cristianos, siempre y cuando no pongan por sobre la palabra lo que la palabra no permite. Entonces, claro que son importantes los padres apostólicos, pero nunca tienen el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. No hay concilio en la historia de la Iglesia que tenga más poder que la palabra de Dios. Y por eso nos diferenciamos de la doctrina, del dogma católico, aunque tenemos amigos y hermanos en esa confesión. Y lo mismo podemos decir de los mormones, que tienen otro evangelio diferente. Porque tiempo atrás un hombre se fue a una montaña, y no vamos a hablar la historia. Por supuesto que lo respetamos, pero nosotros no ponemos otro fundamento que es Jesucristo. No es José Moroni, no son papas ni dogmas, no son otros materiales que igualen a la palabra de Dios. Lo que esté sobre ella o debajo de ella no pueden prevalecer. La Iglesia no para cuando la palabra de Dios, y lo decimos esto enfáticamente porque en nuestro país septiembre es el mes de la Biblia, y esto ustedes lo están escuchando de distintas formas. Entonces hay que edificar sobre ese fundamento, pero la edificación es personal. Yo tengo que ver cómo edifico, y entonces Pablo dice, algunos edifican sobre ese fundamento y ponen oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Eso se va a ver. Y va a haber un día que vamos a ser premiados o ese día va a decir pasar rápido antes que me arrepienta. Tengo un amigo que me dice pasar rápido antes que me arrepienta, ¿no? Por eso, qué importante es el cuerpo de Cristo. No hay lugar para cristianos solitarios. Eso es un engaño del enemigo. Es un engaño. Por eso Pablo dice más adelante que la Iglesia tiene dones, porque lleva la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se imaginan con esos modelos como para que la Iglesia pare? Esta iglesia en San Pablo se originó con inmigrantes armenios venidos de Egipto por la persecución cometida por los turcos. Sin idioma, sin nada, Dios puso una visión en el barrio de Santana. Y este hombre con un espíritu misionero se unió con otro y abrieron 20 obras misioneras en el Amazonas, en el Mato Grosso, en Goiás. Yo he tenido el privilegio de ir en el año 1979 y hemos tenido a partir de esta etapa, yo era joven, nos relacionamos y hoy están pasando una situación particular. El sábado éramos 200 personas porque muchos se están yendo a otras iglesias, surgieron líderes, pastores de esa iglesia, el domingo a la mañana eran solo 50. Y me dicen, Miguel, nos tenés que ayudar, estamos con dificultades, el enemigo quiso cortar esa pared, quiso destruir esa muralla y se levantaron y dijeron, no vamos a permitir que la iglesia se detenga. Esta iglesia tiene un testimonio y Dios tiene un propósito. Y Él usa a las personas conforme a su voluntad. Por eso decimos que somos piedras vivas, imperfectos, pero enriquecidos, porque no está en nosotros. Estamos viviendo aquí, pero no somos ciudadanos de este tiempo. Y vimos esa tensión, la hemos estudiado en estos meses. Dice la Biblia que somos santos, somos diferentes, pero necesitando de tener santificación. Y qué bueno es el Señor, donde pecamos, confesamos, nos perdona, y así vamos aprendiendo en el camino de la vida. Por eso la construcción no para, pero no para ¿para quién? ¿O por quién? Por la convicción
de los que la forman. Y aquí entramos en esta segunda parte del mensaje. Dice el apóstol Pedro: en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida, como el Señor. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. En otra versión dice: estén preparados para defender, sean apologetas, defiendan el evangelio que creen. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Con esto en consideración y habiendo podido charlar un poquito con este siervo de Dios, César Vidal, él explicaba, y yo algo compartí, cómo Occidente algo está pasando en Occidente con la iglesia cristiana. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué nos cuesta que la persona se entregue a Cristo, ya sea no como Salvador solamente, sino como Señor? No sé si es la experiencia que ustedes tienen. En los distintos ámbitos donde estamos, cuando uno llega para esa posibilidad, nos damos cuenta que cuesta, que la gente es como que no se queda detenida en el relato. Y para mí fue muy fuerte la explicación en dos frases que él dio que me han hecho pensar mucho. Y él dice que la secularización de la iglesia ha afectado a Occidente de tal manera que lamentablemente pierde fuerza, no así en otras partes del mundo donde el cristianismo está creciendo y está llenándose la tierra del mensaje de Dios. Ahora, ¿qué es la secularización? ¿Qué es lo que queremos explicar? Los hábitos, no hablo en términos filosóficos de esta palabra o en términos legales o civiles, sino desde una perspectiva religiosa. Los hábitos y formas de vida de las personas se desvinculan del funcionamiento de principios religiosos y se ajusta a normas diferentes. Cuando hablamos de secularización, hablamos que desde el principio, cuando la religión dominaba todo, la historia del universo muestra cómo todo era religioso. Ahora estamos viviendo una etapa, y en Occidente de manera muy especial, donde no queremos que no haya nada religioso en ningún lado. Y cuando hablamos aquí de religioso es lo que vincula a Dios. Un mundo occidental donde lo relativo es lo imperante. Una sociedad agnóstica que dice que es agnóstica y no atea como un gran favor. Algo hay. Venimos de que no hay nada, ahora algo hay, casi como haciendo un favor a la religión. Una sociedad impersonal, hedonista, que busca placer a toda costa, a cualquier precio, sincretista, que une lo que es con lo que no es, pero que lo une, que lo une, que lo une. Y entonces vemos que nos dan clase de cómo combatir diferentes enfermedades, personas que se visten, hacen y dicen todo lo contrario. Estamos viviendo personas que invitan a que seamos humildes y que entreguemos y demos, y ellos se esconden en palacios, en coches de lujo. Toda la incoherencia. Vivimos con personas que son servidores públicos y lo que menos hacen es servir a la sociedad. Ahora, esta sociedad donde vale todo nos puede hacer equivocar a los cristianos y podemos confundir diferentes platos. Ahora uno cuando va a un restaurante, vieron, no sé ustedes, pero hay palabras, uno quiere pedir un plato simple y está en francés, en inglés, y uno tiene que pedirle al mozo, perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y cuando te explica, decir, es radicheta, es rabanito, pero te lo traen, ¿viste? Y el plato grande con adorno, ¿no? ¿No nos estamos distrayendo de esos adornos sin darnos cuenta que el bife es el corazón humano, hermanos? Es decir, la centralidad sigue siendo la misma siempre.
El hombre tiene y sufre por sus propios pecados, aunque no lo reconozca, lo adorna de diferentes formas y el mundo occidental está confundiendo los adornos y el cristianismo occidental confunde esos adornos y entonces tenemos iglesias que llenan hablando de prosperidad, iglesias que llevan hablando de modas teológicas, olvidándose del mensaje del Evangelio. Hábitos y formas de vida de las personas que se desvinculan del funcionamiento de principios religiosos y se ajustan a normas diferentes, acordes a los tiempos. La Iglesia de Jesucristo, claro que no para, porque Él es el autor y consumador de la fe y Él va a manejar los tiempos. ¿Dónde nos vamos a encontrar nosotros? Siguiendo medidas como las que tiene este mundo, rigiéndonos con principios como lo que tiene este mundo. ¿No será que nos estamos distrayendo y cuando nos traen el plato es lo que siempre hemos comido? Solo que ya es tarde, ya pasó el momento. Vivir abandonando costumbres, hábitos, formas que reflejan otra forma de ser. Y yo no digo que tengamos que ser fanáticos, porque el fanático es una personalidad psicopática que se vive de impulso, que arma su estructura mental con pensamientos fijos, con conductas fijas y no permite otra cosa. Nosotros no somos fanáticos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a secularizar? La sociedad está necesitando los mismos remedios que fueron siempre, porque quien puede satisfacer la sed del corazón humano es Dios a través de Jesucristo. Dice el profeta Jeremías al propio pueblo, porque uno puede ser muy religioso, pero puede no estar vinculado con Dios. En la Odisea había una iglesia donde Jesús desde afuera golpea y dice, hola, ¿quién sos? Jesús, déjenme entrar. Jesús, pero no está dentro. Nunca los conocí, déjenme entrar porque quiero hacer fiesta. Es decir, uno puede ser muy religioso, pero está tan secularizado como esa iglesia en Dinamarca que hace poquitos años pasó de ser iglesia a ser un spa de primer tiempo ahora, me enteré la semana pasada. No debemos distraernos con lo que acompañan las situaciones. Por eso la invitación es, Jeremías dice, cavan cisternas, pero que no retienen agua. Hacen ruido, la pueden tener un ratito, pero cuando uno quiere buscar ya no hay agua. Así estamos rodeados de personas que tienen necesidad de Jesucristo. Por eso, hermano, yo te invito en esta mañana a que podamos entrar a esta tercera parte del mensaje. Hay un orador, un senador en el grupo de senadores de un estado de los Estados Unidos fue invitado un pastor para orar. Se ve que era norma ya en ese estado, en Kansas. Y yo quiero leer la oración que hizo este hombre. Tal vez alguna vez lo hemos compartido o quizás lo sabés, pero a mí me impresionó esta oración del pastor. En un mundo totalmente secularizado, en donde la gente se cree que va a la iglesia cuando va el domingo, cuando se acuerda una vez a ver un show, donde son todos profesionales, pero en la semana de cristianismo, bien, gracias. Fíjense lo que ora este pastor en la sesión inaugural del Senado en ese estado. Fue solicitado y él oró así: Señor, venimos delante de ti en este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso le hemos llamado tener ambición.
Hemos contaminado las ondas de radio, de televisión con groserías, pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y los hemos llamado obsoletos y pasados. Oh Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén, aseguró. En el medio de la oración, uno de los parlamentarios abandonó la sala. Hubo otros 3 que lo calificaron como un mensaje de intolerancia. Sin embargo, en las semanas siguientes a su discurso en la iglesia donde trabaja el pastor, recibieron más de 5.000 llamadas de teléfono, solo 47 para quejarse. Desde diferentes lugares del mundo, de África, India, Asia, pidieron a Wright que ore por ellos. A favor y en contra, las opiniones fueron encontradas en relación a este cuadro. La experiencia que se está viviendo en nosotros aquí, en la provincia de Santa Fe, algunos pastores de Rosario están felices, se ha unido la iglesia evangélica, algunas iglesias católicas, y han decidido orar por el narcotráfico en esa provincia instalado. Y no sé si leyeron hace poco, las muertes han disminuido tremendamente ligadas al narcotráfico. ¿Será coincidente que el gobernador Maximiliano Pularo dio testimonio de haberse convertido a Jesucristo, no a una religión? ¿Será casualidad que convoca cada vez que hay que trabajar esto a que oren las iglesias? Porque esto se combate desde un lugar distinto al tradicional, casi denunciando que ni él puede con la política porque la política está enganchada. ¿Será que la secularización va a fagocitar todo? ¿O habrá que desarrollar un cristianismo de convicción? Una sociedad que está perfeccionando a una velocidad increíble lo profetizado por el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, en donde casi coincide con la psiquiatría de este tiempo describiendo a los psicópatas, en donde hay 18 características de personalidades, en donde yo los voy a leer: amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Incluso algunos teniendo tendencia y apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo me estoy yendo, vos estás empezando. Por favor, seguí mi enseñanza, seguí mi conducta, seguí el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me pasaron a mí en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas, ¿qué pasó? Me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. No descubrimos cuando se burlan y les decimos que somos cristianos. No somos originales, sabemos que va a ser así. No estaremos confundiendo el plato. Hay una necesidad en el que te rodea, hay una necesidad en miembro de tu familia. Hoy hablaba con un hermano que perdió a su esposa hace poquito y él me dice: me siento bien porque ella se fue con el Señor, sé dónde está, pero hay vecinos que se acercaron a Dios por el testimonio de ella. ¿No es una bendición? Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Esto es lo que encarga Pablo a Timoteo. Y por eso dice que toda la Escritura, y vuelve a la Biblia, no vuelve a ningún concilio, no vuelve a ninguna versión, vuelve a la palabra de Dios, que es la que tenemos fiel y digna para ser predicada. Ahora, entonces, el tercer momento de este tiempo de mensaje para cada uno de ustedes. La conclusión es, y la pregunta es, como creyente, ¿te has secularizado? Miren qué pregunta, ¿no? Secularizado. ¿Te has secularizado? Es decir, te estás confundiendo. ¿Estás dejando los valores que aprendiste o que Dios quiere enseñarte para ayornarte y quedar bien? ¿Sabes qué? La siguiente.
el que se ayorna, el que se seculariza no marca la diferencia. Aún siendo distinto, no la marca. Y por otro lado, pensando en este tema, me di cuenta que el que se seculariza, el que se contagia y se parece a los que lo rodean, y el que especula para medir cuándo lo diré y cuándo no, y va estableciendo jugadas como en el ajedrez para decir, Cristo hizo algo en mi vida, no experimentará el poder de Dios en él, porque no lo pone a prueba, porque está cómodo, porque está tranquilo viviendo su cristianismo. Y quiero terminar mostrando 2 ejemplos bíblicos para que nos quede claro que se puede ser distinto en ambientes totalmente secularizados, paganos, como los que estamos viviendo. Cuando vamos al libro de Daniel, es impresionante, me está conmoviendo mucho el libro de Daniel. En esa época también se cambiaban los nombres. Jesús no fue original, pero le cambió el nombre a Pedro, le cambió el nombre a muchos de los que le seguían, porque eran nuevas personas. ¿Cuál es tu nuevo nombre? No digo que te cambies de nombre, pero te das cuenta que sos una nueva persona. Entonces hay que vivir de esa forma. Y dice el libro de Daniel, 600 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, pero eligió lo mejorcito y se lo llevó y lo entrenó para que sirvan, porque había muy inteligentes y Nabucodonosor no era ningún tonto, aprovechaba todo como buen imperialista. Y llevó a Daniel y a sus amigos, pero Daniel y sus amigos se habían propuesto en su corazón no contaminarse con lo que los rodeaba. Y empezaron a ponerlo en práctica. Y les toca en el capítulo 3, cuando Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? La mayoría, si no, la lean en Daniel capítulo 3. Y en donde pide que cuando suene la trompeta todos se tengan que inclinar. Y acá se pone en juego. Cuando la sociedad está pidiendo que hagas cosas como lo hacen todos, ahí está la diferencia. Ahí vas a ver el poder de Dios, pero hay que jugarse. Hay que jugarse, porque si no, la secularización te está rodeando, te está asfixiando. Pero si sos un cristiano comprometido, seguramente vas a tener compañerismo, vas a pedir oración, como lo hizo Daniel con los amigos. Y le van a decir estos muchachos al rey, porque el rey los conoció, porque eran los mejores que tenía. Y el rey dijo, muchachos, por favor, piensen bien. ¿Qué es esto? Que vengan y me digan que no lo van a hacer. Justo ustedes, por favor, es un ratito, es un minutito. No pasa nada, sigan creyendo en lo que ustedes quieren. Hay algunos judíos, le dijeron, los que están, porque hay gente que te quiere perjudicar, dañar. La mayoría de las veces son imperceptibles porque hay un enemigo, pero a veces es como si se encarnaran en personas, ¿no? Que te hacen la vida imposible. Bueno, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran nombres caldeos, pero ellos nunca perdieron la identidad de los nombres hebreos, que significaban nada que ver. Uno era príncipe de Dios, otro era protegido por Dios, otro quién es como Dios y otro Jehová ayuda. Y aunque se los llamaba distinto, y aunque estaban en la corte, y aunque servían a dioses paganos, a los reyes, paganos, no olvidaban su identidad. Este tiempo quiere que te olvides quién sos. Los medios de comunicación que repiten para que te desconcentres, para que despistes, para que te entretengas con lo que no. Pero estos jóvenes fueron y le dijeron, Nabucodonosor le dijo, es verdad, Sadrac, Mesac, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua. Están dispuestos para que cuando oiga el sonido del cuerno y todo lo demás, si no, van a ser echados en el horno de fuego. 6 años atrás estaba en Brasil, en San Pablo. San Pablo hay que ir serenos y tranquilos. Las distancias no son kilómetros, son horas. Y estando parado en un semáforo, veo el coche de adelante, atrás, decía un autoadhesivo enorme, guardado por el cuarto del horno. Yo miré eso. Digo, guardado por el cuarto del horno. ¿Entienden a dónde voy, no? ¿Qué Dios los va a librar de mis manos? Le dijo Nabucodonosor. Ellos le respondieron, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, oh rey.
Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, increíble, ¿no? Has de saber que no serviremos a tus dioses, ni nos adoraremos, no nos secularizaremos. No somos fanáticos, te respetamos, que toquen toda la orquesta que quieran. Nosotros sabemos quiénes somos, no nos distraemos. Estamos por Dios, para Dios y a Él iremos. Amén. ¿Y qué decimos de Pedro y Juan? Vino el Pentecostés. Eran miedosos, eran temerosos, pero habían tenido el poder. Se dieron cuenta que fueron llamados a libertad. Ya no estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo con ellos. Fueron al templo, porque las formas hay que tenerlas, hay que guardarlas. No es cuestión de tirar todo. Jesús vino a cumplir la ley, no a quebrantarla. Y dice que vieron a alguien enfermo y le dijeron, no tenemos nada para darte, pero en el nombre de Jesús levántate, Dios te sana. Y dice que se sanó. Y causó un alboroto tan grande que lo llamaron las autoridades, muy parecido a esto, y le dijeron, para, ¿qué están haciendo ustedes? Nos salvamos y ahora resulta que están ustedes. Lo arrestaron. Hechos capítulo 4, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, el linaje de los sacerdotes, ¿se imaginan? Y les interrogaron, ¿en nombre de quién hemos cantado? Cuán hermoso es el nombre del Señor, tu fidelidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿en qué manera ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, miren qué lindo fue, ¿no? A que vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó de entre los muertos y por eso este hombre está despierto y vivo y sano. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe es muy buena, la fe en Cristo salva. Los libros religiosos pueden ser muy buenos. La palabra de Dios es espada que corta, que penetra y que quiere sanar y sacar el mal de raíz. ¿Y cómo termina? Termina experimentando el poder de Dios. Al ver la confianza de ellos y dándose cuenta que eran hombres vulgares, sin letras, sin preparación, se maravillaban y viendo a ellos el testimonio del sanado. ¿Qué hacemos? Le genera conflicto al poder. Los cristianos comprometidos generamos conflicto porque queremos que haya cambios provocados por Dios. Y le dijeron, los apretaron, le dijeron no divulguen más, les ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús. Y como estos tres jóvenes le dijeron, bueno, gracias, zafamos, vayámonos cada uno a nuestra casa, callémonos 20 minutos, que no se den cuenta. No. Le dijeron Pedro y Juan, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No hay un lugar intermedio. Eso se llama un cristiano secularizado que pierde poder, que no puede ver el poder de Dios, aunque lo quiera, lo pida, lo desee, porque le falta decir, Señor, me quiero jugar. Y ellos, después de amenazarlos, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Fíjense el ruido que genera cuando uno se juega por Jesucristo. Y volvieron ¿a dónde? A los suyos, con los creyentes, y le dijeron, y tanto en Daniel, los tres jóvenes, dice que Nabucodonosor dijo, no habían tres, hay cuatro. ¿Quién es este que está? Es el Hijo de los dioses. La teofanía es Jesucristo en el Antiguo Testamento, que estuvo con ellos, que generó este milagro. Es este Espíritu Santo poderoso que cerró la boca y que hizo que estas autoridades que se jugaron a matar a Jesús no podían hacer nada. ¿Y la fiesta cuál es? La gloria es para Dios. La siguiente. Cuando vemos eso nosotros, ahí sí que podemos marcar la diferencia. Ahí sí que pasamos y se nota. Ahí sí que decimos algo y conmueve. Yo me acuerdo cuando en el hospital de clínicas estábamos en un recreo y éramos un grupo de jóvenes, futuros médicos,
y de golpe había que dar testimonio de la fe y era una angustia cada vez que había que hacerlo. Y para colmo hay personas que no son diplomáticas. Y había una compañera que teníamos que me decía, Miguel, decí lo que vos pensás. Y me mandaba al frente. La primera vez silbé bajito, me dio vergüenza. Y a la mañana en el devocional leí a Pedro negándolo a Jesús y dije, me tengo que jugar. Me costó una vez, hermanos, y me cuesta muchas veces, pero cuando vas practicando que te cueste menos, podés ver el poder de Dios. Un poder que sobrepasa todo lo que podamos entender y nos da paz, una paz que no tiene comparación. Podemos marcar diferencia y nos ayudamos a no desalentarnos entre nosotros. Experimentamos el poder de Dios en Él. Así que en esta mañana entonces, estas tres cosas. La iglesia no para. Yo quiero estar ahí. No quiero que pare. No sé vos, supongo que sí. Si no, no estarás un domingo a la mañana acá. ¿Está bien? Pero ¿dónde estamos? En un mundo que tenemos que discernir. Que lo que quiere es que te confundas. Y en esta mañana el Señor te dice, hay ejemplos. Del Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos del Nuevo. Y hay ejemplos donde vos te rodeás. Pedí ayuda si te cuesta. Pedí oración. Anímate con otros. No estás solo. Y vamos a ver el poder de Dios reflejado en nuestras vidas. Amén. Dios nos bendiga con la palabra dada. Cristian.